Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Ha iniciado el año escolar. Siempre hay muchas expectativas al inicio de las actividades en el sector educativo público. ¿Qué nos depara el 2020? ¿Será el año de la transformación que tanto se habla? Licenciada Gloria Mengíbar, subsecretaria de Estado en el Despacho de Educación. ¿Qué medición han hecho en estas primeras horas? Sobre todo porque hoy martes ha sido ya el día que sí arrancamos. Sí, es correcto. Gracias por la invitación. Realmente nos encontramos con mucha expectativa en el sistema educativo nacional. La Secretaría de Educación prácticamente ha abierto las puertas del sistema el día de hoy, ya iniciando clases y al mismo tiempo también para todos aquellos niños y niñas jóvenes que desertaron del sistema o que por primera vez van a ingresar al sistema. Entonces tenemos todo un protocolo de atención educativa para que puedan ingresar, para que puedan irse a matricular y paralelamente a las clases van a estar matriculando a aquellos niños que están de primer ingreso o de reingreso, que sean traslados de un centro educativo a otro, de manera que no hay excusa para no estudiar, no hay excusa para no irse a matricular. Padres y madres de familia, tutores, encargados, que puedan acercarse a los centros educativos. Durante 15 días del mes de febrero estarán las clases desarrollándose, pero también estarán matriculando y sobre todo en aquellos centros educativos donde hay mucho alumnado, el personal administrativo se dedicará a esta labor y al mismo tiempo los docentes estarán matriculando. Apartar un tiempo para que atender a los niños, darles una inducción de llegada al centro educativo y hacerles esa transición, ya sea del nivel prebásico al básico o del básico al medio, de manera que sea un año en el que se promueva el estudio, en el que se promuevan aprendizajes relevantes para toda la vida, que los docentes tengan la plena seguridad que la Secretaría de Educación tiene el compromiso de trabajar fuertemente para que los ambientes pedagógicos estén adecuados para sus aulas de clase y por supuesto para los estudiantes. ¿Cómo esperan controlar, licenciada Mengíbar, el tema de la matrícula cuando se llega, y ya lo hemos escuchado en apenas estas horas que han pasado, que hablan de una matrícula gratis, pero cobran? Y ya se entiende del papel o el rol de las asociaciones de padres de familia. ¿Dónde pueden presentar sus quejas y la actividad que ustedes van a desarrollar alrededor de esta crítica? Pues bien, la Secretaría de Educación, en vista de que muchos años atrás, incluso este año también, han habido muchas denuncias de madres, padres que dicen, no es cierto, la matrícula no es gratis, se están cobrando, hay que sacar la partida de nacimiento, nos están obligando a llevar documentos de esta y de otra índole. Por lo tanto, la Secretaría de Educación, a través de la circular 004 de este año 2020, ha girado instrucciones a las direcciones departamentales, que es nuestra primera instancia de comunicación, para que a la vez a través de las direcciones municipales de educación y estas a los directores de centros educativos puedan instruir que no establezcan como requisito de matrícula ninguna cuota que alguna organización, ya sea padres de familia o gobiernos estudiantiles, establezcan como requisito de matrícula. La matrícula es totalmente gratis, de manera que nadie puede cobrar un centavo para que se matriculen. Además de eso, si existe algún tipo de inconsistencias como esta, pueden llamar a la línea 104 de la Secretaría de Educación, que permanentemente le estamos dando respuesta a este tipo de denuncias. Inmediatamente va una comisión y verifica cuál es la situación en ese centro educativo. Cuando se plantea que requieren de un fondo, porque alguien dirá, son 50 lempiras, estoy dando solo una cifra como ejemplo. Este dinero lo tiene cualquier persona, pero hay hogares que no tienen estos 50 lempiras y le argumentan que ese dinero es para cubrir o el pago de una aseadora,
para pagar un vigilante, que son tareas que debería asumirla la Secretaría de Estado. Me dice que no hay ningún tipo de argumento para pagar nada. Para pagar matrícula, absolutamente nada. Cuando la Sociedad de Padres de Familia establece algún fondo para colaborar en el centro educativo, porque aquí la Secretaría de Educación, si bien es cierto, tenemos muchas limitantes presupuestarias, pero también el Estado somos todos. El Estado es los padres de familia, son las organizaciones, son los medios de comunicación, son las instituciones. En un solo esfuerzo nosotros podemos abordar tanto desafío que tiene este país. Tenemos claro que es un país con limitantes, que es un país con desarrollo, y en la medida en que todos colaboremos podemos seguir adelante. A los padres de familia en condiciones de vulnerabilidad, desde luego no puede ser obstáculo ninguna cuota establecida por alguna organización de padres de familia. La Secretaría no cobra absolutamente nada. Lo que pasa es que tenemos que entrar en esa cultura de saber hacer. Para el caso, la partida de nacimiento es un documento legalmente establecido en el Sistema de Administración de Centros Educativos SACE. Este documento perfectamente puede bajarse desde una aplicación que hemos establecido en conexión con el Registro Nacional de las Personas, para que todos los niños que llegan al sistema educativo a matricularse por primera vez pueda ser obtenido ese documento desde esta aplicación. Blanco y negro. No necesariamente tiene que imprimirla. El documento puede guardarse de manera digital en el sistema y de esa manera ir haciéndole el expediente al niño que ingresa al sistema. De segundo grado en adelante, todos que están en el sistema y que nuevamente llegan a matricularse, ya están matriculados. Es decir, el que ya va a segundo grado, tercer grado, etcétera, solo llega el padre de familia, el encargado o un responsable del niño, presenta los certificados del año anterior y no hay necesidad de llevar la partida de nacimiento. Absolutamente nada, ni siquiera los certificados, solamente si se está trasladando de un centro educativo a otro. Y cuando ese traslado se da, únicamente con el número de identidad pueden ubicar la partida de nacimiento y guardarla de manera digital en el sistema. O sea, no necesita ningún documento en físico. Como dije antes, necesitamos entrar en esa cultura. Desde la Secretaría de Educación a las direcciones departamentales se está girando la instrucción para que sea válida la partida de nacimiento del sistema, y las certificaciones de estudio ya están en el sistema. Queremos lograr que el sistema educativo únicamente llegue el niño con su padre a hacer su compromiso, a matricularlo, y ya el sistema lo va a registrar y de manera permanente en toda su trayectoria va a estar registrado ahí hasta que egrese del nivel medio. ¿Qué pasa cuando no hablamos de centro básico, aunque hay una gran cantidad, y va a pasar de educación primaria a lo que en el pasado conocíamos como plan básico? Ahí habrá que presentar documentos puntuales en estos días para su registro, licenciada Mengíbar. Todo el sistema, desde el nivel de prebásico, que ya está registrado los niños en el sistema SACE, solamente aquellos que no tienen un código porque SACE aún no los registra o no tienen un acuerdo del centro educativo, estos sí necesitan documentos de traslado. Pero la Secretaría de Educación se prepara justamente para hacer esa transición y esa movilidad dentro del sistema y que no requieran ningún tipo de documento. Es decir, hay que entrar en esa cultura, hay que entrar en esa costumbre. Los docentes y muchos directores de centros educativos nos dicen, pero es que no nos admiten la partida de nacimiento del sistema, pero es que nos exigen en la dirección departamental las certificaciones de estudio y para hacerle un expediente físico al estudiante. Esa cultura tenemos que irla abandonando y todo debe de ser totalmente automático, digital.
En este año nosotros queremos entrar poco a poco para que desde las secretarías de las direcciones departamentales no se solicite ningún documento porque Ahora, ya está en el sistema. ¿esto opera, licenciada Mengíbar, donde está la conexión o la conectividad, donde se tiene el acceso al mundo digital? Pero ¿qué de la tierra adentro, donde hablamos todavía de escuelas unidocentes, donde todo es a mano, en un libro como el siglo pasado? ¿Ahí qué trabajo puntual va a ocurrir? Sí, justamente, mire, el SACE es un sistema que le permite subir notas a nivel nacional independientemente del lugar en donde se encuentra un centro educativo. ¿Qué es lo que se hace? Que a través del internet los maestros todos prácticamente andan un teléfono. Y no solo los maestros, hasta los estudiantes. Entonces estamos imprimiendo, estamos inculcando que para facilitarle incluso el trabajo al docente desde el aula del centro educativo, desde la dirección del centro educativo, para que todo sea subido al sistema. Cuando ellos llegan a un lugar con internet, puede ser la dirección municipal, entonces se suben los documentos, entonces se suben las notas. Y ahora ya no hay que hacer aquellas grandes cobijas, aquellos grandes cuadros, en donde si uno se equivocaba tenía que volverlo a repetir por un número y era un trabajo bastante estresante. Eso ya no se hace. Está con nosotros esta noche al banquillo la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar. Una pausa y ya regresamos. Es un comentario, no es ajeno a nuestros oídos. Yo soy parte del sistema, he estado en las aulas de clase, pero mire, es admirable la cantidad de docentes comprometidos con la educación. Y en la viña del Señor hay de todo, pero si bien es cierto, hay muchas dificultades, aquí es de contribuir, de ser consciente. Definitivamente este año hay que vivir a lo grande y con un sabor inigualable. Seguimos esta noche al banquillo con la licenciada Gloria Mengíbar. ¿Cómo blindar el sistema del aspecto político, que lastimosamente ahí está? Y muchos docentes, no sé si le ha tocado experimentar, usted que ha sido docente también, que argumentan venir a subir notas o a entrar a estos sistemas es más tiempo para el docente, que no se le reconoce por asuntos de remuneración, y lo otro que si bien tiene un teléfono y acceso a internet, le toca pagarlo al maestro. Sí, es un comentario, no es ajeno a nuestros oídos. Yo soy parte del sistema, he estado en las aulas de clase, pero mire, es admirable la cantidad de docentes comprometidos con la educación. Y en la viña del Señor hay de todo, pero si bien es cierto, hay muchas dificultades, aquí es de contribuir, de ser consciente, de tener sensibilidad humana, porque la educación es un acto netamente humano y de esa manera nosotros podemos contribuir. Cuando yo inicié mi práctica docente en una comunidad muy lejana del municipio de Valladolid, Lempira, a 3 horas de camino, yo solamente venía al pueblo el día sábado, después del acto cívico. Eran las 12 del mediodía cuando yo me tocaba que subir al municipio para poder hacer todas estas tipos de diligencias que verdaderamente le satisfacen a uno cuando después de estar fuera de las aulas de clase, los estudiantes reconocen el cariño con el que se les trata, el deseo con que se les enseña y ellos aprenden, porque uno también aprende del estudiante. De manera que sí hay mucho, la carrera del docente es sacrificada, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, en cualquier profesión, hay que poner un poquito de su empeño, de su voluntad y sobre todo ser solidario con los demás. ¿Y cómo mantenerlos incentivados? El hecho de trabajar, bueno, es que aquí también hay un elemento muy importante que es la vocación por la docencia. La vocación, la pasión con la que se trabaja, la Secretaría de Educación y ahora que estoy yo aquí,
me doy cuenta de los esfuerzos enormes que hace el gobierno para que junto con otras instituciones podamos llevar lo más esencial, por lo menos lo básico, a los centros educativos. Hoy por hoy hay pero muy pocos centros educativos que no tengan pupitres, que estén en aulas alquiladas o en casas particulares, muy pocos, porque se está haciendo una fuerte inversión para remodelación, para reconstrucción y para reparación de centros educativos, de manera que hay alcaldes que aportan mucho a la educación, un buen porcentaje del presupuesto para infraestructura lo hacen los alcaldes. Existen organizaciones no gubernamentales, el gobierno de la cooperación externa, diferentes gobiernos de la cooperación externa y el gobierno mismo. Este año tenemos la meta de llegar aproximadamente a unos 500 centros educativos. Este año particularmente nosotros tenemos muchas expectativas, conocemos el sistema, sabemos de lo que adolecemos, cuáles son las limitantes que tenemos y justamente a eso le queremos apostar con toda una estrategia educativa en donde otras organizaciones y secretarías de Estado como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social a través de la donación de uniformes, de kits escolares, de zapatos, de mochilas, pueden llegar a aquellos lugares que están focalizados con índices de pobreza para poder apoyar a nuestros estudiantes. Le hablaba de ese incentivo porque muchas veces los maestros hablan que tienen toda la buena intención, pero no encuentran un apoyo y un desprendimiento que vaya a su ritmo. Por ejemplo, el pago al día, y ese es uno de los grandes problemas críticos que están generando ahora mismo los maestros. ¿Cómo encontrar una estructura que funcione adecuadamente, licenciada Menjivar? Mire, desde el año pasado la Secretaría de Educación, en un trabajo en equipo que hace con la Secretaría de Finanzas, establecen prácticamente que todos los 20 de cada mes se está pagando el salario de los docentes. De manera que cuando se atrasan 3, 4 días, a veces es problema de sistema, pero no de voluntades. Está el presupuesto y está la voluntad. A veces hay situaciones que se nos escapan de las manos para poder ser puntual en el pago, sin embargo hacemos todo lo posible para cumplirles porque sabemos que es el incentivo mayor, pero cuando hay docentes comprometidos con la educación, como muchos de los que yo conozco, realmente el salario, si bien es cierto, es con el que sustentamos nuestras familias, con el que llevamos alimento a nuestras mesas, pero también no es el mejor incentivo. También es el reconocimiento a la labor. El mejor incentivo es cuando nosotros escogemos, por ejemplo, a nivel nacional, 18 docentes que son el docente del año de cada departamento y muchos participan en estas elecciones, en esta calificación. Entonces, poco a poco nosotros iremos cubriendo esas limitantes que tenemos, pero sobre todo queremos agradecer a los maestros que día a día se esmeran por tener una educación de calidad. ¿Lo de las vacaciones se superó? Lo de las vacaciones se superó inmediatamente después de que inició a pagarse el salario a los docentes, comenzó a pagarse las vacaciones. Tenemos algunas deudas que estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para honrar esos compromisos y créame lo que es mucho el esfuerzo que se hace como país, como gobierno, para poder cumplirle a los docentes, porque tenemos alrededor de 60,000 docentes y un poco más todavía, que el presupuesto en el 94% el presupuesto que tiene la Secretaría de Educación va justamente a pago de salarios. ¿Se tiene claro ahora cuántos son los docentes? ¿Se funcionó, se operó en la Secretaría de Educación sin saber cuántos eran? ¿Dónde estaban incluso? Tenemos bastante claridad ahora. Hay un censo de todos los docentes, pero aún no podemos hablar de un número concreto porque el sistema de los docentes, el escalafón, hay mucha movilidad.
Es decir, hay docentes que sacan licencia sin goce de sueldo por ir a otro trabajo, hay docentes que están trasladándose, hay docentes que piden licencia por enfermedad, hay docentes incluso que no están escalafonados, pero que están contratados mediante otro sistema. Entonces, esa movilidad no nos permite decir un número exactamente. Por esa movilidad, y es todos los meses. Hay una movilidad para traslados, para reubicación, para licencias y diferentes modalidades de contratación. En esas diferentes modalidades de contratación nosotros tenemos datos. Sin embargo, a través de escalafón, esa movilidad mensual a veces no permite que tengamos un dato exacto. El concurso docente, que ha generado mucha polémica, ¿les permitirá arrancar un año lectivo ya sin las dificultades de escuchar de una escuela de Valladolid? Le pongo el ejemplo, su municipio natal, que se quejan porque el maestro que debió llegar no está ahí, sino que está en otra escuela o nunca llegó. ¿Estamos ya para arrancar con un proceso y con un sistema al 100 en este 2020, licenciada Mengíbar? Bueno, ha bajado la incidencia, realmente ha bajado la incidencia de tanto reclamo, de tanta denuncia. Uno, porque el proceso de descentralización ha permitido que a nivel departamental y a nivel municipal se vayan solucionando este tipo de problemas y sea el director municipal que haga reubicación de acuerdo a la demanda educativa. Y luego en la dirección departamental, que es donde se maneja ya todo el tema de talento humano docente, también ha permitido que este tipo de situaciones baje y se reduzca bastante las denuncias por padres de familia que no llegó el maestro. Entonces, a nivel municipal y departamental se están solucionando quejas. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener, se solucionan unos, vienen otros. Lo importante es que estamos ahí para servir al pueblo hondureño. El tema de los directores departamentales, ¿están ya como parte de la historia o sigue esa crítica del asunto político? Ahora que hubo concursos que si no llevan la recomendación, aunque haya pasado, ahí lo tienen en espera. Bueno, la Secretaría de Educación, a través de un proceso transparente que se estuvo trabajando desde el año pasado, en donde algunas organizaciones no gubernamentales han acompañado el proceso, pueden dar fe de la transparencia con la cual se ha llevado a cabo. Una vez instalado el proceso de concurso en la dirección departamental, los dueños de este proceso son las juntas departamentales de selección y es ahí donde debe de evacuarse en primera instancia cualquier tipo de reclamo de esta índole. Es decir, docentes que en el concurso pasaron, ganaron una buena nota y establecieron sus primeros lugares, la Junta Departamental debe de establecer el procedimiento de atención para poder adjudicar una plaza. Sin embargo, la ley ya nos dice que primero es la ubicación de aquellos que han solicitado traslado dentro del sistema para mejorar por cuestiones de distancia, por cuestiones de una posición mejor, ya sea de docente, a orientación docente o directiva docente. Esas son las primeras ubicaciones que debe de hacer la Junta Departamental de Selección. Luego vienen aquellos que concursaron hace muchos años atrás, trabajaron en el sistema y se exoneraron. Ellos ya tienen derecho a una plaza. Y luego están los que por concurso ganaron una posición en la lista descendente. Ese procedimiento se está llevando a cabo aún en muchas direcciones departamentales. Si hay denuncias, deben hacerlas a la línea 104 o cualquier otra instancia y deberá verificarse cuál es la situación. Pero sí debemos apostarle a que los docentes estén en las aulas de clase iniciando el año. Está con nosotros esta noche al banquillo la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar. Una pausa, en breve continuamos.
De alguna manera la Secretaría con Gobernación, porque a través de los alcaldes municipales también se están estableciendo fondos para poder apoyar aquellos centros educativos que tienen mala infraestructura y que están en condiciones críticas. Seguimos esta noche al banquillo con la licenciada Gloria Mengíbar. Me habló de la infraestructura. Sí. Hay datos que establecen que hay un abandono total y que es urgente una intervención. ¿De cuánto disponen para mejorar este aspecto? Este año cerca de 900 millones, pero es una inversión fuerte que se va a estar focalizando en centros educativos, sobre todo en aulas, en las aulas de clase y en los sanitarios de los centros educativos. Pero es a través de un plan maestro que tiene la Secretaría de Educación en coordinación con SEDECO-ASFIS, hacemos este cruce de información para que se pueda llegar a aquellos centros educativos en donde sus aulas y sus sanitarios como prioridad están en mal estado. Y cuando desconocemos nosotros algún centro educativo que está muy alejado, muy a lo interno del país, entonces inmediatamente se comunican a la Secretaría de Educación, enviamos un equipo desde la Secretaría de Educación a hacer la evaluación para establecer un presupuesto, buscar ese presupuesto y poder dar respuesta. De alguna manera la Secretaría con Gobernación, porque a través de los alcaldes municipales también se están estableciendo fondos para poder apoyar aquellos centros educativos que tienen mala infraestructura y que están en condiciones críticas para iniciar el año. Definitivamente. Ellos no tienen ni siquiera techo en buen estado, tienen muchos escuelas y colegios. Hay bastantes escuelas que durante el año pasado pues colapsó su techo, sus ventanas o tienen mala infraestructura. Entonces nosotros hemos establecido prioridades para poderles atender de inmediato. Cuando nos comunican y nos mandan imágenes de la situación de un centro educativo que está en condiciones críticas, inmediatamente la Secretaría de Educación desplaza una comisión para poder ir a evaluar la situación de ¿Hay alguna zona y buscarle puntual, solución? Licenciada Mengíbar, donde ustedes ya han focalizado por supervisión particular que han hecho a través de los directores distritales, de los departamentales, donde hay problemas graves en el tema infraestructura? Vea, gracias a Dios es un departamento que por la dificultad del acceso ha estado en abandono muchos años atrás. Y lo que ahora tenemos, el problema de infraestructura escolar que ahora tenemos es porque ha habido un rezago de falta de atención. Entonces hemos establecido esas prioridades. Solamente en el departamento de Gracias a Dios aproximadamente 6 centros educativos van a ser reconstruidos porque hemos tenido años atrás muy poca atención en este territorio, de manera que ahora estamos llegando. El presidente días atrás estableció todo una fuerte carga de útiles, de kit, de material para centros educativos para que puedan ser distribuidos en las diferentes zonas de lo que es Gracias a Dios. Ese es uno de los departamentos que tenemos focalizados, pero el tema de la infraestructura está distribuido en todo el país. En Occidente estamos atendiendo bastante. La cooperación externa ha sido un apoyo fundamental en este sentido. A través del gobierno de Alemania, con Promine, nosotros tenemos bastantes centros educativos que van a ser intervenidos. Ahora mismo no recuerdo la lista de todos ellos, pero sí, incluso con ellos a través de un programa de formación técnico-profesional vamos a intervenir institutos de educación media. Y aquí quiero informar también a la población que lo que es el tema de prebásico y el tema de educación media y aparte también el tercer ciclo va a ser abordado con bastante esfuerzo, con bastante inversión, para poder en primera instancia hablar de cobertura y acceso y luego para mejorar la calidad educativa en estos niveles. Ya que me habla del nivel medio, los colegios técnicos,
se han presentado quejas que en esa apuesta de ir con una educación de avanzada requieren materiales, requieren equipo nuevo para su enseñanza y preparación lógica de los muchachos, y que hay mucha deficiencia. Y el ejemplo más cercano lo ponemos en Tegucigalpa con el técnico Honduras y Luis Bográn. ¿Cómo se atienden? Justamente acá en Tegucigalpa se está abordando aproximadamente 21 centros educativos de educación media desde el año pasado para hacer una fuerte inversión en el tema de equipamiento, y aparte de eso también en la formación docente. También se les está apoyando a los estudiantes a través de bono estudiantil, apoyándoles con el tema de transporte, de manera que el abordaje es integral. Podemos hablar entonces de que esperamos, como decía, este año tener mejores resultados a final del año. El tema de educación media requiere una gran demanda en el tema de calidad, porque las empresas privadas con quienes hemos hecho nosotros diagnósticos con el apoyo de otros cooperantes nos están diciendo, los estudiantes de los bachilleratos técnicos, falta que se apropien de muchas habilidades y competencias, y en eso estamos trabajando, en todo un rediseño de currícula. Lógicamente, esto va por áreas, ya tenemos el plan estratégico del sector educativo que nos dice cómo hacerlo y cuál es la meta que tenemos que abordar cada año. Hay algunas debilidades en este sentido, pero por ejemplo el bachillerato de técnico en turismo está siendo totalmente rediseñado. Hay otros bachilleratos que vamos a iniciar este año de agroindustria para que el estudiante, aparte de tener las competencias en el tema de los cultivos, en el área del café, para que también lo procesen y la puedan tener en el mercado. Escuchamos muchos padres de familia que se quejan, nos abren una oportunidad para un centro educativo con formación técnica y tenemos que meternos la mano a la bolsa nosotros para comprar los materiales, para darles el equipo. Sí, hay mucha demanda tierra adentro de muchas comunidades que nos dicen, nosotros queremos que nos abran un bachillerato de tal o cual área. Sin embargo, esto no puede realizarse si no hay un diagnóstico previo para decir cuáles son los años que va a permanecer ese tipo de bachillerato ofertándose, de manera que una vez saturado el mercado, una vez que hayan cantidad de estudiantes ya con este tipo de títulos, podamos poner otro tipo de bachilleratos. Y cuando los padres de familia solicitan y que de inmediato se les dé una respuesta, ahí es donde viene que el padre de familia tiene que aportar mucho para poder sobrellevar la carga académica que sus hijos tienen en los centros educativos. Para el caso, zonas de alta producción de café como Comayagua, El Paraíso, el mismo Lempira, viven con esa apuesta de ir hacia bachilleratos con una orientación en la caficultura. ¿Hay esos planes ya bien estructurados para formarlos por tiempo determinado y luego migrar hacia otra tendencia en la educación? Justamente la Ley Fundamental de Educación nos habla que el currículo debe de ser contextualizado, y para esto las direcciones departamentales tienen la facultad de poder hacer este tipo de aprobación de nuevos bachilleratos de acuerdo a la demanda de la zona. Es decir, ¿cada cuánto tiempo es lo ideal hacer esa revisión? ¿Cada quinquenio? La ley fundamental nos dice que cada 10 años, que cada 10 años debe de hacerse una revisión del currículum y un rediseño. Sin embargo, con lo vertiginoso y lo rápido que cambia el conocimiento hoy, de pronto en poco tiempo adelante va a ser con menos años para poder hacer una revisión y una adecuación curricular de acuerdo a los contextos, de acuerdo a la demanda de las zonas, y que no necesariamente va a ser un solo bachillerato, sino que dependiendo de las necesidades de la zona, a readecuarse, rediseñarse las mallas curriculares para que respondan al contexto. Está con nosotros esta noche al banquillo la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar. Una pausa, ya regresamos.
Nosotros quisiéramos que no se dé ningún tipo de incidente en ningún centro educativo. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes son lo más importante para nosotros en el sistema. Y como Secretaría de Educación el año pasado lanzamos una estrategia de prevención de violencia y seguridad escolar. Seguimos esta noche al banquillo con la licenciada Gloria Mengíbar, subsecretaria de Educación. En el tema de mejorar el sistema educativo está también el tema del mobiliario. ¿De qué se dispone este año? Porque hay colegios y escuelas donde hay que llegar temprano y pelearse por el que está sentado. A otros les toca recibir parados o si no toca suelo. Sí, bueno, tenemos muy pocos centros educativos ya en esas condiciones, sabemos que sí los hay. La Secretaría de Educación este año ha iniciado dotando a los centros de educación prebásica con el mobiliario. Luego, justamente en aquellas zonas donde tienen dificultades de mobiliario y también para lo que es los otros niveles, tanto de básica como de media, se está dotando de materiales de mobiliario. Este año hemos iniciado justamente el año con esa distribución de mobiliario hasta donde podamos llegar. Luego se levantará un censo a través de una aplicación que tiene el ministro Arnaldo Hueso, en donde los directores de centros educativos están informando la situación del mobiliario de su centro educativo. El año pasado, a través de esta aplicación, nosotros pudimos tener la información y este año iniciar con la dotación de mobiliario desde el nivel prebásico, en donde hay necesidades del mismo. Así que estamos haciendo todos esos esfuerzos y aquí también un llamado a los mismos estudiantes que cuiden sus sillas, que cuiden su mobiliario. Recordemos que esto es para que muchas generaciones también lo puedan utilizar y puedan tener una educación digna en ambientes pedagógicos adecuados, y para eso trabajamos, para que todo fluya de manera que este año podamos tener éxito e ir cubriendo aquellas necesidades que se nos vayan presentando. El tema de la seguridad, ¿cómo lo van a enfrentar este año? ¿Fue de mucha dificultad alguna temporada en el 2019 por aquello de las manifestaciones e incluso hasta por asuntos de droga en ciertos centros educativos? ¿Hay sus excepciones? Sí, totalmente. No podemos decir que de pronto no van a haber. Nosotros quisiéramos que no se dé ningún tipo de incidente en ningún centro educativo. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes son lo más importante para nosotros en el sistema, y como Secretaría de Educación el año pasado lanzamos una estrategia de prevención de violencia y seguridad escolar. Esto lo estamos coordinando con la Secretaría de Seguridad y con las diferentes autoridades a nivel local para que los niños se sientan seguros tanto dentro como fuera del centro educativo. El año pasado levantamos una encuesta a través del sistema SACE, en donde llegamos aproximadamente a 11.000 centros educativos de más de 25.000 que tenemos. Y eso nos está dando la información de qué tipo de violencia es el que hay en el centro educativo o en el entorno del centro educativo. ¿Qué es lo que encontraron con mayor regularidad que se presenta y dónde está la más alta incidencia, licenciada Mengíbar? Tenemos la mayor incidencia en departamentos del norte como Cortés, como Atlántida, Olancho y Francisco Morazán, muy poco en occidente, un poco en el sur y muy poco en oriente. Sin embargo, a través de los diferentes programas que tiene esta estrategia, estamos abordando con programas como Camino a la Felicidad, con temas de valores, con temas de principios, con temas incluso de cómo detectar cuando un estudiante tiene indicios de tomar cierta droga, o sea, para detectar cualquier adicción. Y de esa manera se preparan a los docentes, focalizamos la formación del docente para que pueda atender esta situación.
Estamos enfocados principalmente en lo que es la prevención de la violencia, pero cuando ya se da un acto de violencia en lo interno o fuera del centro educativo, entonces ahí atendemos con otro tipo de estrategias porque ya es atender el acto. Y aquí ya incursionan otras fuerzas de seguridad para poder atender el problema, de manera que no solamente los estudiantes están en zonas críticas a veces de violencia, también nuestros docentes tenemos muchas denuncias y con algunas organizaciones estamos focalizando intervenciones para poder atender este tipo de situaciones. Estamos movilizando a algunos docentes en zonas violentas de manera con mucha discreción para no exponerlos, de manera que atendemos bajo una estrategia organizada, con una mesa organizada de muchos entes en donde establecemos cuál es la ruta a seguir de acuerdo al tipo de violencia que se presenta. ¿Hay consumo de droga o qué tipo de actividad ilícita detectaron? Hay consumo de droga en las zonas urbanas y periféricas de las ciudades, sobre todo es el tema de maras y pandillas. ¿Cierre de colegios, cierre de escuelas o no se ha llegado a ese extremo solamente a la movilización del educador? Hemos tenido algunos centros educativos en donde se ha pretendido cerrar la jornada nocturna por situaciones de seguridad, pero porque hay muy pocos alumnos asistiendo a las jornadas nocturnas. Sin embargo, a través de los diferentes análisis que han hecho a nivel local con las autoridades locales y departamentales, se ha establecido estrategias de manera que no se cierre, porque también hay personas, jóvenes y adultos, que utilizan esta jornada de la noche para poder estudiar y no se les puede cerrar las puertas. ¿Cómo esperan frenar el tema de la deserción que generó tanto problema en el 2019, que incluso se llegó hasta pensar que muchos salieron porque se fueron en las caravanas? ¿Qué lograron establecer? Y desde luego, como Secretaría de Educación, nosotros tenemos un sistema SERE, que es Sistema Educativo de Reinserción, para poder ubicar a los niños que migran y que retornan. Es decir, nosotros tenemos la estadística a través de las diferentes instituciones que miden estos datos y poder cruzar cuáles son los niños que salen del sistema por cuestiones de migración. Una vez que salen por cuestiones de migración, nosotros en primera instancia hemos establecido un protocolo de atención educativa para la inserción y reinserción de los niños que se van pero luego retornan. Ese es un protocolo que le dice al docente desde el aula de clase cuál es paso a paso el procedimiento a seguir con este niño que está regresando al país y que está regresando al sistema. Esto nos ha servido no solamente para los niños que desertan por cuestiones de migración, sino que también nos ha servido por aquellos que por cualquier dificultad desertan pero quieren regresar. Ese es un protocolo que nos permite a nosotros en cualquier mes del año hacer la reinserción del niño. Por eso es que siempre decimos, no importa si no lo matriculó ahorita, pero si usted tiene el deseo, padre o madre de familia, de que su hijo estudie, en cualquier mes del año puede llegar al centro educativo y el docente tiene conocimiento de cuál es el procedimiento a seguir para ubicarlo en el grado que corresponde y ese niño no pierda su año académico. Licenciada Mengíbar, le agradezco. Feliz noche. Gracias, muy amable. Con nosotros esta noche al banquillo la subsecretaria de Estado en el Despacho de Educación, Gloria Mengíbar. Por su sintonía, muchas gracias.